Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Ambiente y Medio. Hoy vamos a conversar con Alejandro Braun, presidente de la Fundación Proyungas, acerca del concepto y de la experiencia de los denominados espacios protegidos productivos. También vamos a recorrer el Parque Nacional El Palmar para hablar de los problemas que ocasionan las especies exóticas invasoras a la biodiversidad y las ecorregiones. Y por último, te vamos a compartir imágenes de los 3 cachorros de Aguará Guazú que nacieron en el Parque Nacional Iberá. Ya arranca Ambiente y Medio, el magazine verde de la Argentina. Nuestro país cuenta con un gran sistema de parques nacionales, que es un orgullo para todos los argentinos. A lo largo de todo nuestro territorio existen más de 30 parques nacionales y reservas naturales distribuidos desde el canal de Beagle, en la provincia de Tierra del Fuego, hasta la mismísima Puna en el otro extremo del país. La superficie total protegida por el Estado Nacional suma casi 4 millones de hectáreas. Las razones por las que la nación decide conservar en su estado natural una determinada área es porque ese territorio es representativo de una ecorregión o ecosistema que corre el riesgo de perderse. Por eso, en los parques nacionales está prohibida toda explotación económica, con excepción del turismo, que solo puede ejercerse bajo determinados parámetros que respeten la esencia de un área protegida. Los primeros parques de la Argentina fueron el Nahuel Huapi y el Iguazú, creados en 1934. Hoy suman más de 30 y según los científicos, todavía hay muchas zonas que se deberían preservar. Ese 6 de noviembre, la Argentina se convirtió en el primer país de toda América Latina en crear un parque nacional y el tercero en el mundo. En esa fecha, cada año, se celebra el Día de los Parques Nacionales. Las consecuencias del cambio climático sobre la naturaleza, ya sea por olas de calor, por inundaciones o por eventos extremos cada vez más frecuentes, pone o debería poner en debate las actividades productivas preservando la naturaleza, preservando el ambiente. La pregunta de rigor sería si se pudiese compatibilizar las actividades productivas como motor económico, sosteniendo, por supuesto, a la naturaleza para un buen vivir. Estoy conectada vía Zoom con Alejandro Braun, él es presidente de Proyungas, que desde hace unos años están trabajando en los espacios protegidos productivos y lo voy a saludar y vamos a charlar sobre ese tema. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros en Ambiente y Medio. Hola, gracias por invitarme para compartir un rato. Muy bien. Bueno, desde Tucumán Alejandro nos va a compartir algunas de las respuestas con respecto a lo que es el espacio productivo protegido, cómo nace esa idea y cuál es el objetivo de Proyungas con esta idea. Bueno, mirá, un poco vos decías recién en la introducción si la producción está haciendo cosas que de alguna manera apunten a preservar el ambiente o si lo deben hacer, y yo lo que digo es tenemos en Argentina, sobre todo en el norte de Argentina, pero creo que en el resto del país es lo mismo, muchísimos ejemplos de una vinculación directa entre actividades productivas y la preservación del ambiente. Incluso, bueno, mencionaste, yo estoy acá en Yerbabuena, en Tucumán. Tucumán es conocida, entre otras cosas, por la actividad azucarera. Y la actividad azucarera de muy temprano entendieron, mucho antes que cualquier otra parte del país, ¿no? Entendieron que preservar las cuencas hídricas, por ejemplo, era fundamental para la actividad productiva, fundamentalmente por el servicio ecosistémico del agua. Y hoy Tucumán tiene todas sus cuencas hídricas, las tiene protegidas, ¿no? Entonces, creo que ahí, y esto estamos hablando de 100 años atrás, ¿no? Es decir, que realmente yo creo que muy temprano en el país y muy temprano en algunas zonas del interior del país
se entendió el vínculo directo entre las actividades productivas y lo que hoy llamamos servicios ambientales, ¿no? Nosotros llamamos formalmente paisajes productivos protegidos, ¿no? Ese es el nombre que le hemos puesto desde Proyungas hace más de 10 años. Es un programa nuestro destinado directamente a vincular activamente a las actividades productivas con la preservación de la naturaleza. Y lo que nosotros decimos, un poco lo que esas 3 palabras y en ese orden indican. Un paisaje, que es un espacio determinado, ¿no? Lo que uno puede ver, lo que uno puede disfrutar, que es productivo, es decir, hay actividades productivas intensivas de distintos tipos, puede ser caña de azúcar, producción citrícola, forestal, ganadería, arroz, lo que sea. Y esa actividad productiva es la que a su vez protege el paisaje en el cual ella está inmersa. Y por supuesto, de la cual se nutre de los servicios ambientales, pero también es la que permite proteger esos servicios ambientales. Es decir, hoy, y por ahí a veces no nos gusta mucho pensarlo de esta manera, pero la naturaleza depende de lo que los humanos decidamos. Hoy la naturaleza, no digo que esté a merced, pero el futuro de la naturaleza, tal como la conocemos hoy, depende de las actividades que nosotros decidamos hacer y cómo las decidamos hacer. Esa es una realidad. Es una realidad, pero no en todos los casos es una realidad que pueda traer beneficios positivos, porque en muchos casos no se tiene en cuenta la naturaleza y se la depreda. ¿Cómo debería ser para tenerla en cuenta en forma positiva? Bueno, yo creo que nosotros pensamos desde Proyungas que el sector productivo es parte de la solución de la temática ambiental. Y creo que realmente la temática ambiental o la naturaleza va a tener las acciones que necesita una vez que el sector productivo entienda acabadamente y en forma conjunta coordine acciones para preservar el ambiente. Y eso es un poco, si querés, la filosofía de Proyungas, y es lo que estamos impulsando con este concepto de paisaje productivo protegido, que te cuento que en este momento en el norte grande de Argentina, es decir, en las 9 provincias del norte de Argentina, ya tenemos más de 600.000 hectáreas bajo este concepto y esperamos en menos de 3 años pasar el 1.000.000 de hectáreas de paisajes productivos protegidos. Cuando hablas del norte, específicamente, ¿qué zona? Por eso, el norte grande son las 9 provincias del norte de Argentina, ¿no? Así que desde Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca, y a veces algunos incluyen La Rioja también. Esas provincias que además tienen un desafío tremendo, porque son las provincias donde se está expandiendo la frontera agropecuaria, en donde están gran parte de la biodiversidad del país y gran parte de los sitios de alta valoración ambiental, y además es donde también están el grueso de la diversidad étnica de Argentina. Si nosotros hemos hecho desde Proyungas un relevamiento, y en el norte grande hay 1.300 y tantas comunidades aborígenes de más de 20 etnias, ¿no? Así que todo eso confluye: expansión de la frontera agropecuaria, valoración ambiental, comunidades originarias, y bueno, tenemos que encontrar la bisectriz en todo eso, ¿no? Sí, porque ahí justamente has hablado de provincias donde tienen la mayor deforestación de Argentina y que la deforestación aún continúa a pesar de la ley de bosques, ¿no es cierto? Entonces a uno, y quizás a la audiencia, le cuesta entender cómo lograr, si se deforesta a mansalva, cómo lograr compatibilizar con esta producción. ¿Cómo te parece que debería ser? Porque convengamos que la deforestación sigue avanzando, parecería como que no quiere detenerse o que no la quieren detener. La ley de bosques ha sido y es un instrumento importante porque, bueno, ha puesto en el tapete la temática de los bosques en Argentina, que Argentina no somos una sociedad muy boscosa, digamos, somos más de la llanura, ¿no? de los pastizales, etcétera, y en ese sentido la ley de bosques puso en el tapete esa problemática. Yo creo que la Argentina ha tomado una decisión muy fuerte, ¿no? Con la ley de bosques, de mantener como tales más del 80% de la masa boscosa actual, que yo calculo que debe ser por lo menos mínimo 2/3 partes de los bosques, o más quizás, ¿no? De los bosques que teníamos antes de la colonización, ¿no? Así que Argentina tiene mucho bosque y está tomando una decisión de proteger mucho bosque. Por supuesto que dentro de eso
hay situaciones irregulares, hay ilegalidades, pero te diría que no es lo más fuerte o no es lo que predomina. Y la ley de bosques... Perdón, ahí te interrumpo un segundito. Vos decís que no es lo que más predomina el tema de la deforestación en el norte porque los números a veces asustan, ¿no? No, claro, lo que dije es que lo que no predomina es la deforestación ilegal, porque la ley de bosques, en su categoría verde, que eso representa más o menos el 15% de la superficie boscosa actual, puede ser transformada a través de los estudios de impacto ambiental y todo que se puedan hacer, digamos. La ley de bosques no es una ley que prohíbe toda transformación, sino que el 80% de la superficie no se va a transformar, pero el otro 20% en parte puede ser transformada. Eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Está bien. Y Alejandro, a propósito de esto, y ya para cerrar el tema de los bosques y de la deforestación, ¿es posible que esta ilegalidad, esta deforestación ilegal, que a veces está permitida, por supuesto, a través de lazos políticos, podríamos decirlo, sin acusar a nadie, es posible que esta figura de ustedes del paisaje protegido pueda funcionar y de esa manera disminuir la deforestación en el norte, en estas provincias que tanto deforestan? Bueno, por supuesto, nosotros pensamos que sí. No pensamos que la deforestación sea el principal problema ambiental del Norte Grande. Además, a nosotros nos gusta un poco mirar el vaso medio lleno, más que medio vacío. Y si bien la deforestación es un tema a tratar y a corregir y de alguna manera encauzar mejor que lo que es en la actualidad, más me importa los espacios que las actividades productivas están protegiendo y están dispuestas a seguir protegiendo, ¿no? En eso me refiero con lo del vaso medio lleno, ¿no? Sí. El noroeste de Argentina tiene 3 millones de hectáreas de selva subtropical, como la misionera, muy parecida, 3 veces más superficie que la selva misionera. La selva misionera es 1 millón de hectáreas, Yungas son 3 millones de hectáreas. Esas 3 millones de hectáreas, fundamentalmente, la función que cumplen para la sociedad es la provisión de agua. También hay, por supuesto, biodiversidad, secuestran carbono, etcétera, pero lo más importante hoy por hoy es la producción de agua. Y esas cuencas se han conservado asociadas con las actividades productivas, ¿no? Bueno, para cerrar te hago la pregunta del inicio, de mi inicio, ¿no? Supongo que la respuesta tuya va a ser sí, pero te preguntaría el cómo se puede compatibilizar entonces sostener la preservación del ambiente, pero llevando adelante actividades productivas que, como motor económico que tanto necesitamos en el país. Bueno, mirá, en el Norte Grande, que eso sí es un déficit importante, en promedio más o menos un 5% de la superficie de distintos ecosistemas en promedio del Norte Grande está protegido como área silvestre. Evidentemente una superficie claramente insuficiente. En ese sentido, el sector privado, el sector productivo, tienen un rol muy importante en sumar a ese porcentaje, planificando adecuadamente el uso del territorio, de sus propios patrimonios, sus propiedades. Es factible sumar muchos cientos de miles de hectáreas a la conservación efectiva asociada con la actividad productiva que se hace cargo y financia esa conservación, ¿no? Bueno, ahora sí, la última. ¿Crees que los empresarios argentinos están dispuestos a esto? En general, digo, ¿no? Yo creo que, mirá, los empresarios argentinos tienen varias cualidades, ¿no? Están organizados, son dinámicos, siempre son de vanguardia, estoy hablando en general, ¿no? Vanguardia en aspectos tecnológicos, en la innovación, etcétera, y están muy informados de lo que pasa y lo que piensa el mundo. Y hoy el empresariado argentino tiene muy claro cuál es la tendencia mundial sobre la necesidad de preservar nuestro planeta, los ecosistemas, todo el tema del cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera. Así que sí están dispuestos, lo entienden y saben que el futuro de ubicar los productos en el mundo va a depender de tener claro esto, ¿no? Y claro, actuar en consecuencia, por supuesto, ¿no? Claro. Bueno, Alejandro, muchas gracias por esta entrevista y en alguna otra oportunidad seguramente vamos a estar charlando. Muy amable de tu parte por estar acá con nosotros en Ambiente y Medio. Muchas gracias a vos, ¿no? Hasta pronto. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Ecoaula,
el segmento educativo de la Fundación Ambiente y Medio. Su nombre científico es clorofluocarbonados. Se trata de compuestos en forma de gases que se emplean en diversas aplicaciones, principalmente en la industria de la refrigeración y de los propelentes de aerosoles. Son tal vez los contaminantes atmosféricos más renombrados. En presencia de la radiación ultravioleta emitida por los rayos solares, producen reacciones de fotodescomposición que generan átomos de cloro que destruyen la capa de ozono. Los CFCs son, por lo tanto, los grandes causantes de la pérdida de la capa de ozono que rodea la Tierra y que la protege justamente de las radiaciones ultravioletas nocivas para la salud de los seres vivos. Se trata de compuestos altamente estables y persistentes, por lo que pueden llegar a mantenerse en la atmósfera entre 50 y 100 años sin descomponerse. La aparición del agujero de la capa de ozono, principalmente sobre la Antártida, está relacionada con la fotoquímica de los CFCs, presentes en diversos productos comerciales. En 1987 se firmó un acuerdo internacional, el Protocolo de Montreal, para controlar la producción y el consumo de sustancias que destruyen el ozono. Se estableció el año 1996 como fecha límite para abandonar totalmente la producción y el consumo de clorofluocarbonados en los países desarrollados y 10 años más tarde para los países en vías de desarrollo. Progresivamente se han ido reemplazando con éxito a los CFCs, pero por su persistencia en la atmósfera, la capa de ozono estará restablecida dentro de muchas décadas, razón por la que sus amenazas sobre la salud, principalmente el cáncer de piel, se mantienen vigentes. Ecoaula Digital, pensado para formar conciencia y reforzar el compromiso de proteger el ambiente. Más información y contenidos ingresando a www.ecoauladigital.org. Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. Deiza, con más de 200 plantas instaladas en Argentina y Latinoamérica, es la empresa líder en el diseño y fabricación de maquinarias y equipamientos para la recuperación, transformación y valorización de los residuos sólidos urbanos. Deiza, la mejor alternativa tecnológica en soluciones ambientales. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Sancor Seguros. Estamos. Recuperá, fortalecé y detener la caída del pelo con la loción fitocosmética EcoHair. Eficacia del 84.6% en la recuperación capilar. EcoHair. Sentirse bien. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte. Empezá a disfrutar de beneficios, recibí invitaciones a eventos y sumá puntos para canjearlos por productos. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte!
Me encuentro nuevamente en el Parque Nacional El Palmar de Entre Ríos y me gustaría que empecemos a hablar de algunas de los peligros que tienen los parques nacionales. En este caso, me gustaría presentarles un problema que tiene dos partes que son la misma parte, me encanta decir eso. Se trata de las especies exóticas invasoras. En un primer lugar, me gustaría comentarles que alrededor mío hay un montón de palmeras yatay, que son la especie emblema de este parque, que de hecho se llama Parque Nacional El Palmar, ¿no? Medio obvio, pero bueno. Actualmente está amenazada por especies exóticas, tanto vegetales como animales, pero ahora se mejoró muchísimo su presencia. Les voy a contar una historia. En el siglo XIX trajeron a la zona jabalíes para su producción, para cazarlos, estas cuestiones que se hacían en el siglo XIX, ¿no es cierto? Resulta que el jabalí se empezó a reproducir y a reproducir y a reproducir hasta que había un montón en esta zona y se empezó a comer los brotes de las palmeras yatay. Los brotes son los plantines, la parte chiquitita, esa semilla que cae, que brota, empieza a crecer y el jabalí empezó a quitarla básicamente de la tierra y así evitaba de alguna forma que la palmera yatay pueda reproducirse. Otra especie exótica invasora que hay en el Parque Nacional del Palmar son los ciervos axis, que con sus pisadas, con sus traslados y obviamente también se comen los brotes, evitan que crezcan estos brotes de palmera yatay entre otros conjuntos de especies nativas que tiene este parque nacional. Para solucionar este problema, se empezó a idear un plan de control de exóticas invasoras. Este plan es muy abarcativo ya que no solamente incluye a las especies exóticas animales, sino también las vegetales, pero ahora estamos hablando de las animales. Así que se trata de la intervención y del control con personal, con humanos, que traten de reducir la cantidad de ejemplares de jabalíes o de ciervos que habitan el Parque Nacional del Palmar para que las palmeras puedan empezar a reproducirse más. De hecho, desde que se empezó a implementar este plan de control de exóticas, la cantidad de ejemplares de palmera yatay empezaron a multiplicarse, así que resultó bastante efectivo. Yo sé que a algunas personas este plan de control les puede resultar algo controversial o algo malo, pero no lo es, porque se está protegiendo la flora nativa de este lugar. Se está protegiendo el ecosistema que hay aquí después de que en el siglo XIX se hayan mandado una gran macana. Y con los ejemplares que se lleva el plan de control, por decirlo de alguna manera, se hacen productos regionales. La otra parte de este plan de control de especies exóticas se aplica sobre las especies exóticas vegetales, sobre las plantas. Pero primero les voy a contar una pequeña parte de la historia, que es que en estas tierras habitaba el señor Urquiza. Sí, el señor Urquiza. Y se hizo traer, ya que era una persona que pensaba mucho en el progreso, se hizo traer algunas plantas, algunos árboles, como el libustro o como el paraíso, que de hecho en su momento se trajeron solamente 4 ejemplares de paraíso. Y hoy, si ustedes recorren el parque, tanto por adentro en auto o si lo pueden pasar a ver por la ruta, tal vez vean que hay unos árboles de un color naranjizo, más o menos, que se empieza a comer a la zona del palmar, a todas las palmeras yatay, que se empiezan a entrelazar. Bueno, esos árboles medio naranjas es paraíso y hay un montón. Como les mencionaba antes, el libustro también está muy presente en este parque nacional y es un árbol muy grande que crece con una copa que da mucha sombra en el suelo y eso evita que se reproduzcan las especies nativas del lugar. Entonces, si ven a lo lejos, el paisaje es palmera, libustro, paraíso, 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 palmera, libustro, 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 paraíso. Más o menos así, como para que se entienda que está todo muy entremezclado y las plantas exóticas están comiendo la vegetación nativa.
Volviendo al plan de control de especies exóticas, hay distintos métodos que se utilizan para combatir o para hacerle frente a estas exóticas vegetales. Pero para explicarlo mejor, lo tenemos a Aristóbulo y estén atentos porque uno de los métodos utiliza el fuego. La amenaza que tenemos es un conjunto de especies exóticas, son unas 6-7 especies. Y bueno, estas especies son muy invasoras y amenazan con transformar los pastizales de este parque nacional en bosques. Al producirse ese cambio en la estructura y función del ecosistema, se perdería gran parte de la biodiversidad. Por eso decimos que las invasiones de exóticas son una de las primeras causas de extinciones masivas. Hablando de ecosistemas de pastizal, una de las herramientas es el manejo del fuego, porque el fuego daña a las especies leñosas, pero muy poco, nada, digamos, favorece en términos de comunidad a las especies del pastizal. Cuando hablamos de fuego manejado, estamos casi siempre hablando de quemas controladas y prescriptas. Ya cuando hablamos de prescriptas no es solo que controlamos el fuego, sino que tiene un objetivo. Y ese objetivo surge de un planteo científico-técnico de por qué es necesario el fuego. En este caso, como herramienta de control de especies exóticas, pero también de manejo del ecosistema. Porque estas palmeras que me rodean tienen marcas de fuego desde hace cientos de años. El fuego es un protagonista en los ecosistemas de sabanas y las sabanas son pastizales con elementos leñosos. Y entonces, ¿cuál es el balance entre cuánto pasto pastizal y cuánto bosque, cuántos elementos leñosos hay? Es el fuego. En el Parque El Palmar, que es uno de los parques que tiene problema de invasión más grave, debemos tener cerca de 1000 hectáreas de invasión severa, unas 2.500, 3.000 hectáreas de moderada y el resto del parque tendrían una invasión leve. No obstante, este proceso de lignificación, de arbustización, no solo se produce por las exóticas, sino también por las especies nativas, los arbustos y árboles nativos. De manera que se ha estimado que este parque necesita mayor tratamiento con fuego. Otra de las herramientas es el uso de maquinaria pesada, cuando directamente de desmontes, cuando directamente son bosques cerrados. La otra posibilidad es la aplicación, el tratamiento planta por planta, con varios métodos, que pueden ser desde ser arrancados, desde ser anillados, desde ser cortados o aplicaciones de herbicidas. Como pueden ver, revertir las condiciones o algunas situaciones adversas en la naturaleza son procesos arduos, costosos, largos y también muy complejos, porque las condiciones van cambiando a medida que vamos avanzando como sociedad y que las épocas van cambiando. De hecho, cada época tiene su propio paradigma, por eso no lo podemos culpar al señor Urquiza por haber traído 4 paraísos. Pero en este momento sabemos que no hay que mezclar las especies exóticas, mucho menos en un parque nacional. Entonces, si van a plantar plantitas en su casa, ya sea en su balcón, en su patio o en su terraza, asegúrense de que sean nativas. ¿Todavía no pudiste ver Punto de No Retorno? Ingresa a www.fundacionambienteymedio.org y mira el primer documental argentino sobre el cambio climático en nuestro país. Punto de No Retorno, un documental de Sergio Federovisky y Fundación Ambiente y Medio. Punto de No Retorno, porque estamos ante una crisis climática, pero no es el fin del mundo. Es el fin del mundo tal como lo conocemos.
Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Bienvenidos a Muevo Sostenible, Mundo Nuevo Sostenible. Así se llama este sitio, que nos invita a que compartamos experiencias, propuestas, arte, cultura, como vehículos para esa transformación indispensable que está necesitando la humanidad. Esto es Muevo Sostenible. Porque sabemos de ambiente y sostenibilidad, podemos ayudarte a producir y desarrollar tus actividades de manera sustentable. Greenco, servicios de asesoramiento ambiental. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Sancor Seguros. Estamos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y Fundación Ambiente y Medio desarrollaron la primera plataforma digital de formación e intercambio para periodistas ambientales de América Latina. Más de 200 comunicadores ambientales de 13 países ya se encuentran conectados mediante esta comunidad que crece día a día. Los miembros y usuarios en general cuentan con acceso a contenidos libres que promueven más y mejor información. Periodistas Ambientales tiene un compromiso asumido en reforzar capacidades. Es por eso que ofrecemos diversos recursos educativos como guías, cursos en línea y listados de fuentes que contribuyen a mejorar la calidad de las producciones periodísticas. Además, constituye un espacio de encuentro entre colegas y de exposición de trabajos para la divulgación de las problemáticas ambientales que enfrenta la región. El tema animales es un tema que siempre garpa, siempre saca una sonrisa, salvo cuando la situación se pone un poco más compleja y se declara a una especie en peligro de extinción. Pero también todo recobra otro sentido, otra vuelta de tuerca cuando se declara, por ejemplo, que esa especie ha salido de peligro de extinción, o mismo cuando vemos imágenes de cachorros yaguareté naciendo en algún parque nacional. Eso, señoras y señores, es motivo de celebración, así que agarren sus copitas porque tenemos nuestros 3 nuevos cachorros de aguaraguazú en el Parque Iberá Corrientes. El aguaraguazú, primero y principal, es un animal que se encuentra en peligro de extinción. Es un cánido, el zorro más grande de Sudamérica, un zorro colorado de patas largas, un animal alucinante, extraordinario, y que ha perdido más del 50% del área de distribución en el país. Y es por eso, claramente, que está en peligro de extinción. La Fundación Rewilding publicó en sus redes sociales algunas imágenes de estos 2 nuevos cachorros junto con sus padres. Una de las cosas más interesantes de este proyecto es que las imágenes fueron obtenidas a partir de una innovadora operación de monitoreo por GPS. Se le colocaron transmisores satelitales a Malevo y Preta, padre y madre aguaraguazú, y con ello se les empezó a registrar cada uno de sus movimientos. Y esto es sumamente importante porque a partir de esos datos se pudo saber o conocer comportamientos que antes se desconocían del aguaraguazú. Así que imagínense la importancia de este logro. Estos 3 cachorros ya han ido perdiendo este color característico negro con el que nacen los aguaraguazú y lo han ido transformando por este tradicional color rojizo, ocre, con el que solemos identificar al adulto aguaraguazú.
Un programa de conservación sumamente importante justamente para poder conservar a esta especie que se encuentra en grave peligro de extinción. Pero sobre todo, debemos tomarlo como una noticia, como un resultado positivo frente al gran trabajo que hace la Fundación Rewilding y sobre todo todos sus trabajadores. Un animal endémico, muy característico y único de nuestro país. Hemos mencionado en este programa la importancia que tienen las comunidades que protegen al ambiente, básicamente. Esas pequeñas comunidades en pequeños lugarcitos, protegiendo ecosistemas, son importantes para el mundo. Y el documental que les traigo hoy se trata de una de ellas. Este documental se llama Bosque de Niebla. Las personas que viven en esta comunidad viven de forma muy simple, utilizan muy pocos recursos y se dedican a cuidar este ecosistema, este bosque de niebla, que está completamente en peligro. Es uno de los ecosistemas que más riesgo tiene en México. Y ahora estas personas están viendo cómo poder reconstruir su vida y cómo poder darle una entidad a este bosque de niebla para que, digamos, no se extinga. Un dato interesante es que quienes realizaron este documental dijeron, che, vamos a comprometernos nosotros también con el ambiente. Y durante todo el rodaje no se utilizó luz artificial, todas las escenas eran filmadas, eran grabadas con luz solar, no se usó gas butano para calentar las comidas, solamente cosas a leña. Las pilas de las cámaras y los micrófonos se cargaban con paneles solares. Y por último, en la locación, en el bosque de niebla, no se usaba auto para los traslados. Mirá si no van a estar comprometidos, ¿no? Ya saben, nos pueden seguir en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver el programa entero en YouTube o en la web ambienteymedio.tv. Y ahora sí, nos vemos la próxima.